completa y no a uno o algunos individuos nada más. Ya. Y lo otro, que sería otra característica, por si alguno lo puso, ¿cuánto demora la evolución? ¿En cuánto tiempo? ¿Qué podemos decir? Millones de años, Si fueron millones de años, porque la evolución no ocurre de un día a otro, sino lleva tiempo. lleva mucho tiempo, son cambios que se producen, cambios graduales, ¿no es cierto?, que se demoran mucho tiempo. Ahí tendríamos como 3 características, ¿no es cierto?, que ustedes podían haber colocado, alguna de esas, dos de esas 3 que se mencionaron, por ejemplo, ¿ya? Y que tiene, sí, como decía la compañera también, cambia el ADN, por lo tanto, si cambia, es, ¿no es cierto?, es heredable. Ya, súper bien. Veamos la otra, dice, ¿qué utilidad han tenido los fósiles para la evolución? Dejan rastro de que la evolución existe. ¿No es cierto? Esto es correcto. Los fósiles sirven, como dice la compañera, dejan rastros, dejan pruebas, dejan evidencia, ¿no es cierto?, de que los seres vivos han ido, ¿no es cierto?, transformándose. Y ¿Ya? Porque, también de cómo eran antes de evolucionar. exacto, ¿no es cierto? Así nosotros podemos comparar a los seres vivos, ¿ya? Comparar a estos fósiles con los seres vivos actuales, y de esa manera, ¿no es cierto?, podemos ir viendo cómo han ido cambiando. O lo otro, porque hay algunos seres vivos que no han cambiado. Por ejemplo, del cocodrilo no han cambiado, hay otros peces igual. eh, Al parecer no todos han evolucionado. Entonces, también poder comprender, bueno, porque eso también ocurre, afecta a algunas especies y a otras no. ¿Ya? Bueno, súper bien. La otra dice, ¿por qué las alas de una mariposa y las alas de una paloma son órganos análogos? Porque cumplen la misma función, pero no se parecen. ¿No es cierto? Evolutivamente hablando, ellos evolucionaron, tienen una estructura distinta, pero, ¿no es cierto?, debido a las circunstancias probablemente ambientales, ¿no es cierto?, eh, se fueron adaptando para cumplir órganos distintos, llegar a cumplir la misma función, ¿no es cierto? Y así tenemos las alas de una mariposa y una ala de una paloma que son completamente distintas, pero sirven para cumplir la misma función, que en este caso es volar. Ya. Y la otra dice, ¿qué quiere decir? Que el apéndice deberíamos haberle puesto apellido vermiforme, es el apellido del apéndice, sea un órgano vestigial. Porque fue perdiendo su función mediante el tiempo, ya que antes se necesitaba para a veces motivo, pero como el humano fue evolucionando, fue necesitándolo cada vez menos. Exactamente, hasta que perdió, ¿no es cierto?, pierde su funcionalidad, y lo otro también que se reducen de tamaño, ¿no es cierto?, quedan reducidos de tamaño y han perdido la funcionalidad. ¿Ya? Muy bien. Listo, y aquí aparecen, ¿no es cierto?, imágenes donde nosotros vamos a tener que reconocer, bueno, dice, reconozca qué tipo de proceso de fosilización corresponde cada imagen. Aquí hay imágenes de fósiles, ¿no es cierto?, que se han formado a través de un proceso de fosilización X. Entonces, se pide aquí que se identifique cuál es, se coloque el nombre y se den características de él. ¿Ya? Uno es por savia de árbol que se llama ámbar. A ver, el proceso de fosilización, ¿cuál es? ¿De cuál me está hablando? ¿El de la derecha o el de la izquierda? Del de la derecha. El de la derecha, ya. ¿Cómo se llama el proceso de fosilización, ¿no es cierto?, que llevó a que se formara, ¿no es cierto?, este fósil. Vamos a anotarlo aquí. Alguien está levantando la mano, pero yo no la veo. No la veo, disculpe. A ver.
¿Cómo se llama el proceso de fosilización que llevó a que se formara esto? Inclusión. Inclusión. Esta es la inclusión. Ahora, la compañera, vamos a poner aquí, se me arrancó ahí está. Vamos a poner acá, entonces esto es la inclusión. Ya. La compañera lo que me nombró fue este material. Ese material es el que corresponde al ámbar. Este es el material en que quedó metido, ¿no es cierto?, completito este insecto. Pero todo el proceso que se generó aquí es lo que se llama inclusión. Entonces, ¿cuáles serían las características de la inclusión? Que participan materiales como, es como una goma, esta resina que es el ámbar, y Resina segundo, no sé, perdón, Resina vegetal, esa es la es- resina. exactamente, el ámbar es una resina, es como una goma que producen, ¿no es cierto?, los árboles. ¿Y cuál sería la otra característica? Aparte de eso, el material que se está usando aquí. Y conservó al Queda animal. incrustado dentro de la sustancia. El organismo está dentro de la sustancia y por otro lado, el organismo se ve Intacto. completo, Intacto. se ve como intacto, ¿no Intacto. es cierto? Y lo otro que podríamos decir, porque en realidad las cantidades de ámbar que se producen no son muchas, que son más bien organismos o estructuras pequeñas, ¿ya? Porque aquí difícilmente en el ámbar vamos a ver, ¿no es cierto?, incluido, ¿no es cierto?, no sé, un conejo, sino que órganos, estructuras pequeñas. También podemos ver partes de plantas incluidas en ambas. Ya, eso sería en cuanto a esta imagen. Lado izquierdo, Se llama Matías petrificación. Castillo. ¿Perdón? Petrificación. La Petrificación. petrificación, ya. ¿Qué lo caracteriza? Aquí lo vamos a poner, petrificación. ¿Qué lo caracteriza a la Creo que- petrificación? Que los Dígame. restos del ser vivo se unen con los minerales del suelo, que eso Ya, provoca que se queden formados como piedras. Prácticamente serían como una especie de esculturas, pero ellos en realidad sí vivieron. ya. Aquí pasa que, ¿no es cierto?, las partículas minerales, los sedimentos como que se van metiendo en el organismo, ¿ya? Se van como introduciendo, ¿no es cierto? Los minerales se introducen, ¿no es cierto? Los restos minerales, entonces, los restos minerales como que se Profe, introducen. Dígame. ¿y cómo se llaman los que quedan atrapados, por ejemplo, en el hielo? Como los mamuts ¿Qué que quedan pasa? atrapados Lo que pasa es que en realidad, si nosotros lo pensamos, inclusión es un concepto más general, ¿ya? Ahora, este sería como un tipo de inclusión. En el caso, los que quedan atrapados en el hielo también sería un tipo de inclusión, pero en ese caso se habla de gelificación. Sería como una variedad de esta, de la inclusión, ¿ya? Cuando Ya, profe, gracias. esos mamuts que veíamos, ¿no es cierto? Lo que pasa es que dependiendo de la fuente de información, lo muestran a este como único, inclusión no va. Y aparte, por ejemplo, en el libro aparece gelificación y aparece el mamut u otro animal, ¿no es cierto?, en el bloque de hielo. Pero si lo pensamos, también es una forma de inclusión, solo que no es en ámbar, sino que es en hielo. Y el animal es mucho más grande también, pues. ¿Ya? Bueno, ahora igual si lo pensamos, ahí se requiere de otras características. Por ejemplo, en el caso del hielo, las temperaturas bajas tienen que ser y quedan como a grandes profundidades. Entonces, por eso podría ser que algunos libros lo ponen como aparte de la inclusión. Podría ser, estamos suponiendo. Ya, entonces, la petrificación. Dígame, aquí queda, perdón, voy a agregar la última, aquí queda verdaderamente como, ¿no es cierto?, una réplica, como un molde de, ¿no es cierto?, se genera como una réplica del organismo. Dígame.
profe. Es que también podría haber como una variante así como que haya quedado atrapado un organismo en lava y después se haya endurecido. Sí, puede ser. Sí, pero generalmente, como te digo, quedan como a profundidades. Quedan a varios metros de profundidad en la gelificación. ¿Ya? Y en regiones donde las temperaturas son muy, muy bajas. Porque se tiene que mantener el bloque de hielo, de lo contrario, el organismo empieza a descomponerse. ¿Ya? ¿Listo? ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Alguna pregunta? La voy a Profe, leer. Dígame. de lo que usted nos enseñó, la petrificación pasa mediante la combinación de dos procesos, y esos procesos ¿Ya? eran la permineralización y el reemplazo, ¿cierto? Sí, porque se van, como te digo, se van introduciendo estos restos minerales, ¿no es cierto? Lo que pasa es que la parte dura es como media porosa, entonces se van como metiendo entre medio, y por eso que queda un organismo casi como que si fuera el mismo, pero está mineralizado finalmente. ¿Mm? Ah, ok. ¿Ya? Listo, sigamos entonces. Y estos otros que vienen a continuación, ¿cuál sería esa? La impresión. Esa es la Impresión. impresión. Aquí no puse la etiqueta, así que la pondremos ahí nomás. Esta es la impresión. En el fondo, ¿qué es lo que se produce acá? Es una huella. ¿Y qué le pasó a esa huella? Se petrifica. Se petrifica, ¿no es cierto? Se van introduciendo restos minerales y va quedando esa huella como parte de los sedimentos, ¿no es cierto? Va quedando como parte de una roca, por ejemplo. ¿Ya? Esa es la impresión. Listo, y ahora nos vamos al verdadero o falso, pero aquí digamos, la dificultad, que no es tal, ¿no es cierto?, es que debemos justificar las que se consideren falsas. ¿Ya? Veamos entonces. Dice, la paleontología es la disciplina que nos entrega información sobre los restos de seres vivos que existieron en épocas pasadas. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. No, espérenme un segundo que voy a hacer, le voy a cambiar el color porque tuve la astucia de ponerlo en un color. Ya, ahí vamos a ponerlo con color azul. Verdadero, ¿no es cierto? Después dice, los fósiles se forman solo de las partes duras de los seres vivos. Verdadero. Falso. Falso. Sería Falso, porque falso. no solo las partes duras se conservan. O si no, Falso no estaría la puede- inclusión y la gelificación, porque la Bien, inclusión se fusiona con una sustancia. exactamente, entonces también se produce de algunas partes blandas, pero bajo ciertas condiciones, eso sí que hay que aclarar. ¿Ya? Así que ahí estaría la justificación, donde nosotros podemos poner el ejemplo en la inclusión, ¿no es cierto? O en la gelificación, también se consideran las partes blandas, ¿ya? Pero, ¿no es cierto? La gran cantidad de fósiles que existe es de las partes duras, ojo con eso también, ¿ya? Vamos a la número 3, dice, el conocer la distribución de los seres vivos en distintas regiones del planeta es un tema estudiado por la paleontología. Falso. Verdadero. La paleontología estudia los fósiles. Ya, pero la distribución, ¿quién la estudiaría? La biogeografía. La biogeografía. La biogeografía estudiaría, ¿no es cierto?, la distribución que se produce de los seres vivos en general, ¿ya? Y así se puede llegar incluso a, digamos, a ver el origen de ellos. Bueno, luego dice, la biología molecular ha colaborado con la evolución a través del estudio del ADN en distintos seres vivos y su comparación para ver su grado de parentesco. Verdadero. 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 Porque estudia sus procesos vitales, sus características, de la estructura molecular y todo eso. Ya, correcto, súper bien. Veamos acá. Después dice,
La evolución es cualquier tipo de cambio que pueden sufrir los seres vivos. Verdadero. 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 Cualquier tipo de cambio. O sea, si a mí me sale una protuberancia en un brazo, es evolución. Sería falso entonces. Es Falso. falso. Es solo si se Fíjate transmite. que se transmita, son cambios graduales, ¿no es cierto? Y afectan a la especie. Entonces, el que dos o tres seres vivos, ¿no es cierto? Puede ser algo congénito, claro, que se herede de padre a hijo o de nacimiento, ¿no es cierto? Pero si no afecta a la especie, ¿ya? No es un cambio evolutivo, aparte que son cambios graduales, ¿ya? Listo. Así que ahí cuidado con la justificación que hay que redactar. Los órganos homólogos son aquellos que presentan un parecido en su estructura, pero que cumplen funciones diferentes. Verdadero. Verdadero. ¿No? Y ahí nosotros cuando estudiamos, vimos las aletas, ¿no es cierto?, de una ballena, el brazo del hombre, la pata de un caballo, etc. Ahí vimos que tenían una estructura similar, ¿no es cierto?, unos más grandes, otros más pequeños, pero la distribución, por ejemplo, de los huesitos y todo, era muy parecida, pero sin embargo cumplían funciones distintas, ¿ya? Bueno, y la pregunta número 7 dice, el ADN es la molécula que contiene el material genético y que se diferencia entre los seres vivos debido a su secuencia de nucleótidos. Verdadero. Verdadero. ¿Cierto? Nosotros estudiamos que el ADN está constituido por estas moléculas más pequeñas que son los nucleótidos y que se pueden diferenciar unos de otros debido, ¿no es cierto?, a una parte de ellos que es la base nitrogenada. Entonces, en las moléculas de ADN hay secuencias de esos nucleótidos y que se diferencian entre los seres vivos debido a esas bases. Ya. Las únicas evidencias que tiene la evolución de su existencia son los fósiles encontrados. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Falso. Verdadero. Verdadero porque, o si no, no sé, ahí cuando se produjo la evolución no hubieron fotos que presenciaran eso, o nosotros mismos que presenciáramos la evolución misma. Ya, pero hoy en día, por ejemplo, Falso, pero aparte de los porque fósiles, también hay más cosas que representan la evolución. ¿qué aprendimos nosotros? ¿Qué más? ¿Qué otras evidencias hay y quién las proporciona? Darwin. A ver, Darwin. No, ¿qué otras disciplinas? Aparte, ¿no es cierto? Bueno, la paleontología nos proporciona en sí los fósiles, pero hay otras disciplinas que yo puedo ver, ¿no es cierto?, un fósil, estudiarlo, y luego a través de comparar la estructura de otros seres vivos, incluso que existen hoy, ya puedo, a través de la anatomía comparada, ver las diferencias que existen entre ellos, ¿ya? O ver lo que nos muestra, por ejemplo, los órganos análogos, o lo que nos muestran los órganos homólogos, o lo que nos muestra la secuencia de ADN. ¿Qué decíamos del ADN? Si nosotros estudiamos el ADN, por ejemplo, de un gorila, el ADN del hombre, ¿qué pasa No ahí? son lo mismo. No son los mismos, pero nosotros sabemos, y eso es lo que planteaba Darwin, y eso es lo que también el ADN nos puede confirmar, es que existiríamos, o sea, provendríamos de un ancestro común, ¿ya? Y al provenir de un ancestro común, ¿no es cierto?, nosotros tenemos secuencias de ADN que son casi las mismas en algunos casos, o que se repiten. Por lo tanto, en la medida que nosotros compartamos más ADN con una especie, ¿no es cierto?, vamos a estar más emparentados con él, con esa especie. Y eso fue lo que nosotros estuvimos viendo, ¿no es cierto?, las otras clases. Por lo tanto, no solamente
Los fósiles nos entregan, ¿no es cierto?, evidencias de la evolución. Tenemos otras evidencias además a las cuales se pueden recurrir para entender la existencia de ella, ¿ya? Así que ojo ahí con la justificación, ¿ya? Porque si no, ¿por qué estudiamos, ¿no es cierto?, el ADN? ¿Por qué hablamos de las evidencias moleculares? ¿O por qué hablamos de la biogeografía? Cuando hablábamos, por ejemplo, de Pangea, ¿por qué hablamos de Pangea? ¿Se acuerdan? ¿Por qué mencionamos Pangea? Cuando la Tierra está unida. Ya, Pangea es un supercontinente. Entonces, supuestamente entonces habrían especies, una misma especie se originó en una parte X de Pangea. Ya. Y esa especie, bueno, se mueven, se dispersan y Pangea se separa. ¿Y qué va pasando con el tiempo con esta especie, esta misma que se dispersó? ¿Qué va pasando a través del tiempo con esta especie? Van evolucionando y se van modificando algo. Entonces, el ejemplo que poníamos era del ñandú, avestruz, y se me olvidó el otro, ¿cómo se llama? Avestruz, ñandú y me falta uno. Bueno, ¿han visto los ñandú, un ñandú o un avestruz? ¿Lo han visto? Sí, Sí. Sí, ¿no es cierto? Ya. Son aves corredoras, que son grandes. Ya. Ellos están muy emparentadas. Entonces, ¿qué se plantea? Que ellas provienen de un ancestro común, pero cuando se genera Pangea, ¿no es cierto? O sea, se separa Pangea, entonces ellas habrían evolucionado separadamente, pero provendrían de un mismo ancestro común, están muy emparentadas. Ya me voy a acordar del otro, el ñandú, el avestruz, ya me acordaré. ¿Ya? Y ahí hay otros ejemplos de, ¿no es cierto?, de evidencias de la evolución que no son los fósiles. Ya. Y la otra dice, los nucleótidos son moléculas que se diferencian entre sí en la base nitrogenada que las constituye. Verdadero. Verdadero, ¿no es cierto? sí. Cada nucleótido tiene grupos de átomos y uno de esos grupos de átomos es la base nitrogenada y es lo único que puede llegar a diferenciar a un nucleótido de otro. ¿Ya? Así que esa es, ¿no es cierto? Vamos a colocar acá. Verdadero. Después, la número 10 dice, al estudiar los fósiles de seres vivos y encontrar parecido en ellos, es solo una coincidencia ocurrida. Falso, ya que también pueden presentar un ancestro en común. Correcto, ¿no es cierto? Falso porque ellos podrían presentar, como dice el compañero, un ancestro común. Después dice, la embriología comparada nos da cuenta sobre los distintos embriones que han existido en el pasado. Falso. ¿Y cuál es la justificación acá? Se basa en el estudio del organismo desde que el ovocito es fecundado, estudiando las similitudes del embrión en su primer mes de vida. Ya, pues, pero la embriología comparada, ya, dice, nos da cuenta sobre los distintos embriones que han existido en el pasado. Existió este y este otro. ¿Eso nos dice la embriología comparada? No, porque se encarga de el estudio del desarrollo del organismo No. en condiciones normales. Sí, pero la embriología comparada, como lo dice la palabra, ¿qué va a comparar de los embriones? O sea, va a comparar a los embriones y va a ver las similitudes y diferencias que existen entre los distintos embriones. No es solo saber qué embriones, los embriones que han existido, los compara y ve cómo pueden estar emparentados. ¿Ya? Eso es, así que ahí también ojo con la justificación. Y la última dice, los distintos seres vivos poseen características que son responsabilidad del ADN que poseen. Verdadero. 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 ¿Ya? Y listo. Y sería, ya ahora las preguntas que ustedes tengan. Eso sería. Tan, tan. Preguntas, las dudas que les surgieron. Nos quedan varios minutos.
¿Dudas de lo que hemos visto? De mi parte, por ahora, ninguna, profe. Ya, a ver, ¿cuál es la parte más difícil de lo que hemos estudiado? Yo creo que el nitrógeno y todo eso, las moléculas. El nitrógeno. ¿Tú te refieres, Martín, al A la ADN? composición del ADN, exacto, sí, eso. Ya, sí, la composición del ADN, y nosotros vimos un poquitito, por ejemplo, en segundo medio estudiamos con bastante detenimiento, ¿no es cierto?, cómo está constituido el ADN. Ya, a ver, pero ¿qué cosas serían importantes, ¿no es cierto?, aclarar ahora sobre el ADN. A ver, los demás, como Javier, Juan Pablo, y todos los que están ahí calladitos. Dudas sobre el ADN, porque sí, eso es verdad, eso es lo más complicado. Ahora, ¿por qué lo estudiamos? ¿Por qué mencionamos el ADN? ¿Por qué Porque contiene información genética. Ya contiene la información genética, y ahí, ¿qué más? ¿Y qué tiene que ver con lo que nosotros estamos estudiando? Que el ADN puede ser un factor clave para que se parezcan especies. Que el Ya, ADN es un tipo de evidencia que nos deja como la evolución. es evidencia, correcto. Ya, bueno, Porque está organizado en genes. O sea, gracias a eso también podemos ir comparando el ADN de cada especie, como usted nos enseñó en la clase pasada, que podemos tener un ADN distinto, pero igual compartimos genes. exactamente, tiene toda la razón la compañera. A ver, vamos a ver acá, esperemos un segundo. Ya, veamos acá. A ver, ¿qué cosa debemos recordar acerca del ADN? Espérense que voy a activar mi lápiz. Del ADN, a ver, porque es como lo más complicadito. ¿Qué cosa vamos a decir del ADN? Cuando se expresa, se forman proteínas. Ya, el ADN se expresa. Es decir, nosotros sabemos, aquí vamos a llenar le vamos a poner algunas ideas al ADN. Entonces, contiene información. Presenta propiedades como la replicación y la expresión, aparte de la expresión como lo que Acá entonces, el ADN contiene información, pero esa información a su vez se expresa. ¿Qué significa que se exprese? Se da a conocer. ¿Ya? Esa es una de las grandes capacidades que tiene el ADN. Y el que se dé a conocer es que se formen a partir de esa información proteínas. Ahora, ¿qué cosa aprendimos nosotros? ¿Qué cosa aprendimos? Que es una molécula que está formada por dos cadenas, en este caso dijimos de nucleótidos. ¿Ya? Después ahí borro y arreglo porque si no va a quedar muy feo. Por dos cadenas de nucleótidos. ¿Ya? Ahora, entonces, aquí se producen lo que llamamos secuencias de nucleótidos ahora. ¿Qué hacía distinto a un nucleótido de otro? Veamos acá. Los nucleótidos, ¿qué son? Varias cosas. Moléculas más simples y pequeñas. Que forman el ADN. ¿Ya? Y que se pueden diferenciar una de otra. ¿Qué hacía que un nucleótido fuera distinto al otro? que en cada uno hay solo una base. Ya, y esa base lo podrías diferenciar, ¿ya? Se pueden diferenciar
estaba la adenina, la guanina y la citosina, no me acuerdo si había una más. No, eran 4. Ah, y O la la timina. que presentan. Son 4. De esto, primero acuérdense, son con 4 bases nitrogenadas, por lo tanto, son 4 los nucleótidos distintos que presentan. ¿Ya? Por lo tanto, de esta base nitrogenada, si yo represento un nucleótido con un círculo, en el ADN solo hay 4 bases nitrogenadas. ¿Ya? Por lo tanto, hay 4 nucleótidos distintos. Hay nucleótidos de adenina, hay nucleótidos decíamos de timina, de guanina y de citosina. ¿Ya? Entonces, si yo tengo una molécula de ADN que tiene 1.000.000 de nucleótidos, de esto se van a repetir nucleótidos y va a haber, ¿no es cierto?, cada cadena de la molécula de ADN va a tener una secuencia de nucleótidos. En algunos casos se van a repetir varios, por ejemplo, porque son solamente 4. Entonces, yo hacía la comparación ¿con quién? Con las palabras y las letras, ¿ya? La palabra sería como el ADN y las letras los nucleótidos. ¿Cuál es la diferencia? Que para nosotros formar palabras tenemos ¿cuántas letras distintas que podemos usar entre letras y vocales? ¿Cuántas distintas tenemos? Nuestro alfabeto, ¿de cuántas letras dispone? 27. ¿Ya? 24. Bueno, esas 20 y tantas, ¿no es cierto?, se combinan y de ahí aparecen las palabras. Imagínense acá, ¿ya? ¿Se borró? ¿Por qué se borró? Cada molécula de ADN tiene miles de nucleótidos, miles, y hay una secuencia nucleotídica. Y se repiten estas, pero hay secuencias. Y son estos 4 nucleótidos las que crean esa secuencia, ¿no es cierto?, en la molécula de ADN. ¿Ya? Y al comparar el ADN de los individuos, podemos ver si se repite parte de esa secuencia, mucho o poco, o en qué porcentaje, podemos ver el grado de parentesco. Y eso lo estudia ¿qué disciplina? ¿Qué ciencia? ¿Qué ciencia ha estudiado eso? Y nos lo ha informado. Y nos lo ha dado a conocer. ¿Cómo se llama esa disciplina? Que estudia el ADN y a otras moléculas. ¿Cómo se llamaba? Se me olvidó La ahora. biología molecular. La biología molecular. ¿Ya? Ya pues, niños, espero que algunas dudas se hayan aclarado. Ojalá que